¿Qué tipo de pensión de incapacidad permanente podría solicitar si sufro de depresión? Seguidamente, en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en pensiones de incapacidad permanente, en reclamación de altas médicas que podamos considerar indebidas y también en reclamación y obtención de grados de discapacidad. Y hoy, en el vídeo de hoy, queremos hablar sobre qué tipo de pensión de incapacidad permanente podría solicitar una persona que tenga depresión. Lo primero que tenemos que decir con carácter introductorio es que hay que analizar cada caso en concreto de forma individualizada. Una persona puede tener una patología de salud mental que puede ser de forma muy diferente a otra. Por ejemplo, podemos hablar de diagnósticos como el de depresión mayor, el de trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastornos adaptativos, trastornos de tipo psicótico. En definitiva, los problemas o las enfermedades de salud mental que puede tener una persona no se circunscriben al cajón desastre que entendemos es la depresión, sino que hay que analizar en particular cada caso en concreto y determinar en primer lugar cuál es el diagnóstico de la enfermedad de salud mental que sufre la persona. No es lo mismo, desde luego, para valorar la capacidad laboral de una persona, que esa persona tenga depresión mayor como que tenga un trastorno adaptativo o tenga una distimia, que es una patología también de salud mental, pero más leve. Por eso, el primer aspecto que tenemos que valorar a la hora de plantearnos solicitar una incapacidad permanente por depresión, vamos a llamarle así, es determinar el diagnóstico de salud mental que tiene cada persona. Ese diagnóstico lo tienen que realizar los especialistas en salud mental, que son los psiquiatras y los psicólogos de los hospitales o de los centros médicos de referencia de cada persona en su ciudad. Esos especialistas tienen que emitir unos informes donde diagnostican la enfermedad y le imponen un tratamiento. Nosotros, cuando tenemos que valorar esos informes, los mismos tienen que determinar el diagnóstico, como estamos diciendo, pero también el carácter crónico y definitivo de la patología. Y que además es recurrente, es decir, que se desarrolla a lo largo del tiempo, que la persona no ha agotado todos los tratamientos médicos que están indicados para esa patología en concreto y que a pesar de ello persiste, se cronifica y es recurrente la enfermedad. Ese es el primer aspecto que tenemos que valorar. El segundo aspecto, una vez que ya sabemos los diagnósticos y el carácter crónico de la enfermedad, es ver qué limitaciones le provoca a la persona. Las limitaciones pueden ser muy diversas y variadas, dependiendo de cada caso en concreto y especialmente también del diagnóstico en particular. Cuando hablamos de asuntos o patologías de tipo psicótico, existe un alejamiento de la realidad de la persona que sufre ese trastorno y evidentemente eso es muy grave y nos podrá dar pistas o nos podrá ayudar a concretar el tipo de incapacidad que podemos reclamar. Pero existen, como decimos, limitaciones de muy diferentes aspectos. Por ejemplo, hay personas que le provoca aislamiento social, es decir, están limitadas para poder relacionarse con terceras personas, no quieren salir a la calle, no quieren relacionarse, están muy frustradas y no admiten correcciones o llamadas de atención, etc. También es muy común en las patologías de depresión que se afecte lo que se llama el eje cognitivo, es decir, personas que tienen alteración de la capacidad de atención, de memoria y de concentración. Y esto es muy relevante cuando valoramos si un trabajador o trabajadora puede o no realizar un trabajo. Una persona que no puede concentrarse, que no puede prestar atención, que tiene dificultades de memoria como consecuencia de la depresión, pues evidentemente eso hay que valorarlo, a ver cómo influye en su trabajo o en cualquier tipo de trabajo. Por lo tanto, diagnóstico de la enfermedad, carácter crónico definitivo y recurrente de la misma y limitaciones que le provoca. Dependiendo de ese análisis, que en cada caso va a ser de forma diferente, porque cada persona lo sufre de una manera y el diagnóstico es de una manera en concreto, podremos determinar cómo afecta a su capacidad laboral. Si lo que hace es anular su capacidad laboral, es decir,
no puede realizar ningún tipo de trabajo, en ese caso lo que podríamos solicitar es una pensión de incapacidad permanente absoluta, con derecho a cobrar el 100% de su base reguladora. Lógicamente en los casos más graves, aquellos casos en que ni siquiera un trabajo de poco esfuerzo de carga mental o física pues no lo puede realizar la persona afectada por la enfermedad. Podríamos reclamar una incapacidad permanente total para el trabajo habitual en el caso de que se acredite que esta patología no permite al paciente realizar su trabajo, pero sí podría realizar otra actividad diferente. Entonces, en ese caso, lo adecuado es una incapacidad permanente total, que conlleva a la percepción de una prestación del 55% de su base reguladora, que podría ser del 75% al alcanzar 55 años, siempre y cuando no desarrolle otro trabajo. E incluso podríamos solicitar una parcial, que es aquella prestación que consiste en que el trabajador sí puede realizar su trabajo, pero debido a la enfermedad sufre una disminución en su rendimiento superior al 33%. En ese caso, lo adecuado sería este tipo de prestación de incapacidad permanente parcial, que conlleva el pago de una indemnización de 24 mensualidades de su base reguladora. Aquí no es una pensión lo que se cobra, sino una indemnización a tanto alzado. Por lo tanto, queremos terminar el vídeo diciendo o poniendo en manifiesto lo que hemos dicho al principio, que en cada caso en particular se podrá reclamar una pensión de incapacidad permanente u otra. Depende del diagnóstico en concreto, de las limitaciones que afectan a la persona en concreto. Y ese estudio tiene que ser individualizado. Hay que estudiar cada caso en particular de forma particular e individualizada y determinar el tipo de pensión que podríamos reclamar en cada caso de forma concreta. Este estudio de cada caso en particular en nuestro despacho lo ofrecemos de forma totalmente gratuita. Aquella persona que esté interesada puede simplemente enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en este vídeo, contarnos su caso, enviarnos, si lo desea, la documentación que acredite cuál es su situación particular y nosotros lo estudiaremos totalmente gratis y le informaremos también por correo electrónico sobre si en nuestro caso consideramos que se puede reclamar una incapacidad permanente y el tipo concreto de incapacidad que podríamos reclamar. Y si lo desea, podemos incluso hacerle llegar un presupuesto gratis y sin compromiso para hacernos nosotros cargo de esa reclamación. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.